Lamento usar una excusa tan trillada, pero no es mi culpa que sea la verdad. Yo era fan de Castlevania desde antes de que fuera popular. Podría hablar de esta franquicia por horas, o quizá leer la entrada de Wikipedia con voz exagerada y mamona diciendo 10 cosas que no sabías de Castlevania, pero prefiero algo más personal y menos artificioso que eso, y más específicamente, hablar porque amo la adaptación de Castlevania en Netflix, que no me patrocina pero debería. Pero primero, algo de contexto. Castlevania inició como un videojuego en 1986 con su primera entrega para el NES, titulada pues Castlevania. El juego fue lo suficientemente exitoso como para no solo ganarse una secuela al año siguiente, sino también cimentar lo que sería una longeva franquicia que ha perdurado hasta la fecha, más o menos. La última entrega para una consola de videojuegos fue en el 2014 con Castlevania Lords of Shadows 2, por lo que durante mucho tiempo se pensó que la franquicia era una víctima más de la incompetencia de la compañía que la creó, Konami, que en los últimos años se ha dedicado a matar a casi todas sus propiedades intelectuales, ya sea mediante el olvido, negligencia o simple estupidez, bajas dentro de las cuales se encuentran joyas del medio como Silent Hill, Contra o Metal Gear, que Konami se ha encargado de convertir en una grotesca y burda sombra de lo que alguna vez fueron, pero ese es tema para otra ocasión. Para muchos que no están familiarizados con el medio, los videojuegos no son más que una distracción infantil llena de colores brillantes y actividades repetitivas sin gracia alguna. Y aunque tal vez uno que otro videojuego sí encaje en esa descripción, desde sus inicios, Castlevania era más que eso, ya que aún con sus limitados recursos tenía una historia propia que contar, una muy simple, hay que aceptar, pero sigue siendo una de las primeras exploraciones en cuanto a videojuegos como un medio narrativo. Todo juego de la serie cuenta más o menos la misma historia. Un miembro del clan Belmont, una longeva familia de cazavampiros, se aventura en el castillo de Drácula, de donde se toma el nombre de la franquicia, con el objetivo de terminar con el reino de terror del prominente vampiro, el cual resucita constantemente por razones que varían de juego a juego. Al principio las tramas eran bastante sencillas, pero con el paso del tiempo y los avances tecnológicos, la serie pudo ir creando su propia mitología, con personajes un poco más complejos e historias más envolventes que el simple héroe que detiene al malo. Y aunque este es un concepto que siempre estuvo dentro de la franquicia, la versión de Netflix logra detallar de manera mucho más eficiente con su formato de serie de televisión, o en este caso streaming. Ligeramente basada en Castlevania 3, Dracula's Curse, la adaptación de Netflix cuenta la historia de Trevor Belmont y sus aliados en la lucha por salvar al mundo de los malvados planes de Drácula, quien quiere exterminar a toda la humanidad. Puede que la trama suene al estereotípico cuento de héroes legendarios que salvan al mundo de una fuerza maligna, y siendo justos, lo es hasta cierto punto, pero lo que la distingue del resto es que se da el tiempo de darnos personajes complejos, dando la misma profundidad tanto a los personajes heroicos como a los antagonistas. Es más, se podría decir que los villanos son los verdaderos protagonistas en las primeras 2 temporadas de la serie. Aunque la noción de que la animación es un medio solo para niños se ha perdido poco a poco, la idea sigue asomándose en ocasiones. Esto lo menciono porque, aunque Castlevania sea una caricatura, definitivamente no es para niños. No solo por la violencia, la cual sí llega a ser bastante gráfica, sino porque gran parte de la serie se basa en diálogos e interacciones entre los personajes, las cuales podrán parecer aburridas para un público infantil. Claro que de vez en cuando tenemos secuencias de acción con coreografía y animación extraordinaria, y aunque siempre que sucede crea un espectáculo visual sumamente entretenido, la acción rara vez es el punto principal de la serie. Tal vez la descripción les suene demasiado genérica y no sepan si valga la pena invertir su tiempo en una serie de televisión que quizás ni les vaya a gustar. Mientras hago este video, la serie tiene apenas 3 temporadas, con 22 capítulos en total, lo cual la convierte en una serie relativamente corta por el momento. Aún así, si todavía no están convencidos, les recomiendo que le den una oportunidad al primer capítulo por lo menos, el cual establece muy bien la trama del resto de la serie y a su antagonista, además de plantar bastante bien el tono sombrío de la historia, sin contar que, en mi opinión al menos, aun cuando apenas es el primer capítulo, resulta uno de los mejores en toda la serie. Una de las tantas razones por las que me emociona mucho hablar de esta adaptación en particular es porque resulta un excelente ejemplo de cómo la historia de un videojuego puede ser tan dramática, entretenida y envolvente como cualquier otro medio narrativo, aunque pienso que el medio de los videojuegos sigue siendo el patito feo para todos aquellos que no lo conocen tan a fondo, pero sus posibilidades como medio narrativo son muy vastas y todavía inexploradas, incluso si a veces podrían sentirse un poco anticuadas. Este tipo de adaptaciones ayuda a plantear de manera más tradicional y por ello accesible el potencial de los videojuegos para contar historias, porque aun si solo es una señal de mi retorcida y enferma mentecilla, mientras muchos solo escuchaban esto,
Mi imaginación me hacía escuchar esto. Y mientras los demás solo podían ver esto, en mi mente podía ver esto. En el caso de que ya se hayan echado la serie y tengan ganas de conocer un poco más sobre la franquicia, les puedo recomendar que jueguen Castlevania 3, Dracula's Curse, que como ya dije, es en el que se basa la historia de la serie, pero de antemano sepan que es bastante difícil y puede resultar frustrante incluso si ya están familiarizados con el medio de los videojuegos. Otra muy buena opción es Castlevania Symphony of the Night, que recientemente tuvo un remake para celulares, y aunque no creo que sea la mejor forma de experimentar el juego, probablemente sea la más accesible en este momento. Voy a ser honesto con ustedes, esa última recomendación no es ni de cerca imparcial, si toman en cuenta que Symphony of the Night es uno de mis videojuegos favoritos de todos los tiempos. Así que si después de jugarlo no les gusta, es probable que nunca podamos ser amigos.